Hola a todos jóvenes, arquitecto Marcos de Bird Studio, Buenas, ¿cómo estás? de vuelta. Oye, ahora ya no estamos en Madrid, ¿dónde nos encontramos, arquitecto? Estamos en Valencia, donde vivo yo actualmente. Ahora por mudarnos a Madrid, pero todavía seguimos acá. Este es el último proyecto que terminamos en Valencia, en Mixi. Bienvenidos jóvenes, vamos a tener el día de hoy una cátedra porque es un proyecto muy especial, ¿verdad? Es una mezcla de usos. Sí, más que nada es un cowork. Es un cowork con un enfoque distinto. Viene un poco de esta licencia que venimos trabajando originalmente nuestros amigos de Awesome. Todo empezó ahí hace unos años. Ellos fusionaron el café de especialidad con, con lo que sería el uso de cowork. Acá lo que se hizo, se creó este cliente creó una marca nueva que es un cowork con un sistema de pases flexibles, tanto diarios como de mediodía, alquileres de oficinas provisorias por semana, por mes, espacios privados, cabinas y todo eso con un convenio con el servicio de cocina y de cafetería. Excelente. Entonces es una manera de romper y de fusionar esas dos cosas. ¿Y qué Eh, había antes en el local? el local era una sede abandonada de un banco. El cliente, el promotor, lo compró y gestionamos desde el primer minuto, bueno, bajo el esquema del layout que veíamos posible, un cambio de uso. Se sacó una licencia de cowork con cafetería interna y, y esto es lo que resultó de eso. Sí que hubo una situación particular que fue que descubrimos en el medio de la gestión del proyecto que había un sobrante en el fondo del local, que eso es un patio de 3 metros. Es decir, ese patio no existía. El banco no lo tenía habilitado. Y por Google Maps y una discrepancia que había de una medida, descubrimos que también el estudio de al lado tenía ese patio y averiguando vimos que era posible gestionarlo, así que lo incluimos dentro de la licencia. Pero qué extraño, o sea, que no estuviera en la escritura del local. No es que no estuviera, o sea, no es que no estuviera, sino que el forjado no estaba descubierto. Así que lo que vas a ver ahora en el patio cuando entremos es que se mantuvo la estructura y eso nos permitió no entrar a licencia Que es más complejo, de obras ¿verdad? estructurales. Es mucho más complejo. Mantuvimos la estructura, le sacamos el forjado arriba y lo convertimos en un patio. Y eso le Excelente. trae mucha luz a todo el proyecto. Es la Si magia. vamos entrando, acá vamos primero por la parte, lo que sería la terraza de acceso, con su banco tipo gradas y el sector más de takeaway. En este momento está cerrado del calor que tenemos. Seguramente toquemos los 40 grados hoy. Y por eso también se pensó esta segunda fachada como si fuese una cámara ¿no? de regularización de la De temperatura. descompresión, sí. Entonces, o abrimos ahí, cerramos acá, o cerramos acá y abrimos. Eso durante el año, en la mayoría de meses, está totalmente abierto. Eh, y bueno, vamos viendo según el uso. Ahora, como tenemos aire acondicionado y clima puesto adentro, está cerrado. Eh, y de ahí, bueno, ¿Qué vamos. materiales estamos viendo? Materiales, tenemos un porcelánico de gran formato en los suelos, tenemos la grada, un cerámico de una medida muy particular, que es es uno de los tonos que tiene la marca, es un poco en honor a Valencia y al rojo naranja de Valencia, también lo puedes ver allá en el cartel de la calle. Eh, Siempre hay algunos gestos que se van repitiendo y se trata de contar como el mismo concepto en distintos ámbitos, no solo en la arquitectura o en el uso, pero también en el branding, en la comunicación y todo. Bueno, ahí aprovechamos que justo salen. Y si entras por acá, pasaríamos de las gradas al sector de café. Es muy interesante la amplitud que te genera este tono blanco. Bueno, ¿qué tono es? Es un tono, es un RAL que, como te comenté en el proyecto anterior de Madrid, una especie de blanco roto con un tono de crema.
que da calidez y no es tan impactante como el blanco puro. Y es lo que está usado en todo el local de base. Después tenemos distintos niveles, puedes identificar lo que sería como la estructura original del edificio. Después viene el sistema de aire, el regibán para pasar los cables y la iluminación. Y después en otro nivel lo que sería la iluminación colgante. Se pueden ver las luminarias de la barra. Eh, Ustedes eligen las luminarias. sí, sí, todo. Todo, todo, todo. También hay varios gestos, y no sé si te das cuenta acá, unos 240 metros para arriba, que es algo que hacemos en casi todos los proyectos, iluminar un poco un inmueble que se va de una altura normal. Hacemos esta línea que cosa un poco todo el local. Es un gesto, lo tenemos bastante marcado en el estudio. Y después trabajamos de ahí para abajo, con iluminación puntual en los sectores donde hace falta. Si ves la barra, está muy, muy equipada. Esta es una máquina expreso de 2 grupos con toda la maquinaria necesaria para hacer un café de primera. La cocina, ahora vamos a echar un vistazo. Vamos a ver cómo es una cocina preparada para hostelería. La barra está revestida en un material que aquí se llama Regibán, no sé cómo le dicen en México, pero en realidad es usado para suelos técnicos, para pisos Energía hippie. técnicos. Y lo usamos como un material un poco industrial, pero que una los dos mundos, la barra y aquellos sectores de las columnas que esconden, pero también dejan pasar luz, ¿no? Y dan un poco de textura. Se ve interesante este volado, ¿no? De repente pareciera que la barra flota. La barra ahí es como si flotara y la idea es que sirva de espacio para catas, para eventos, se pueden poner bancos alrededor y hacer capacitaciones. Está pensado para eso, la idea es que puedas meter las patas debajo. Entonces, ustedes dividen el local. O sea, todo esto era abierto completamente. Es decir, el uso está totalmente mezclado, pero la idea es, a medida que se va accediendo, se va privatizando el uso. Está pensado como un cowork, pero todo este primer sector, que es el que acabamos de ver, es la zona de café. Ujú. Si ya querés abrir el ordenador, la computadora o lo que quieras para trabajar, que querés trabajar mediodía, un día o venir una semana porque estás de visita, te das de alta y trabajas acá. Trabajas en todos estos puestos que cada uno tiene sus enchufes, internet de alta velocidad, una iluminación profesional, digamos, que no es lo mismo que ir a un café y quedarte trabajando con ruido y demás. En este momento hay un montón de gente, es un uso que es el contrario al que se tiene en la semana. Hay gente que viene a hacer deporte que están ahí tomando algo, pero en la semana esta mesa colaborativa está llena de nómades digitales, de gente que viene de vacaciones y necesita trabajar unas horas. Si giras para este lado vas a ver las cabinas, hacia el otro lado, vas a ver las cabinas de llamado. Entonces, un poco si alguien está trabajando y está con mucha gente alrededor, puede meterse en la cabina y tener una videollamada de media hora, una hora. Estas Eh, puertas ya las venden Estas así, las venden así. Es una dobles. empresa que se dedica, lo hace a medida, o sea, nosotros le pasamos las medidas, pero sí que son 10 centímetros de una cámara de aire, 10 centímetros con vidrio de seguridad de ambos lados. Está Entonces, buenísimo. al fin y al cabo, sí, el aire, la cámara de aire es de 10 centímetros, digamos. Y Hay acá también muchos hay algo interesante que es, bueno, las luces. distintos ambientes. ¿Cuánto miden las cabinas? Estas cabinas creo que tenían 1,20 m por 1,20 m. Las puertas son bien amplias para que pueda acceder cualquier persona. Eh, Algo que también te vas a dar cuenta en este proyecto y en todos los que hacemos es que siempre tenemos como principal objetivo cumplir con todas las normas de accesibilidad y además, si no se cumplen, más allá del uso, hay que volver a hacer las cosas. Así que somos muy comprometidos con eso. Trabajamos estrechamente con el estudio técnico para tener todas las aprobaciones. Acá vas a entrar ahora, si giras hacia la izquierda, vas a entrar a uno de los baños. Este es el baño accesible. También la puerta es más ancha. La altura del lavabo está pensada para la silla de ruedas. Eh, si entras hacia el fondo, también te das cuenta es bien amplio. Tiene los espacios de descarga hacia los costados, que eso es algo que hace poco cambió la normativa y tenés que tener hacia los dos costados unos 80 centímetros. Está muy bien eso, ¿eh? Sí, y además es un baño que lo hicimos monocromático, monomaterial, con este terracota también.
que además queda súper lindo. Está bueno. ¿Qué dimensión tiene toda esta cabina? Como un 220, ¿verdad? Por ahí sí, son unos 220. Si lo viéramos en planta y luego te puedo pasar los planos, se tiene que tener un radio de giro ahí dentro de 1,5 metros. Está muy bien. Em, Muy y si bonito ves esta línea el del pavimento. terracota, une como los dos bloques de los servicios de los baños y es el mismo material que usamos para el patio. Ahora vas a poder salir al patio. Todo este sistema de ventanas se llama bifold, que es que se pueden abrir absolutamente todas e integrarlas al espacio interior. Ahí se ve esa situación como con ellos, pero se puede hacer en todo el desarrollo de la ventana, digamos. Está muy bien, ¿eh? ¿Qué son? ¿De aluminio, de PVC, de Estas son de aluminio. aluminio? Sí. Pero vean el perfil, jóvenes. A ver, aluminio, sí. Esto tiene No, igual perdón, 10 sí, son de centímetros. aluminio, son de aluminio. Esto también se abre entero. Ahora, como está puesto el aire, no voy a abrir todo, pero es para que se entienda. Oye, y a ver, explícanos un poco más. Entonces, ¿este patio tenía el forjado cubierto o siempre estuvo descubierto? El forjado ese que ve, o sea, ahora vas a ver unas vigas. Ujú. Si salís un segundo y miras para arriba, vas a ver unas vigas que son unos perfiles IPN que estaban originalmente. Entonces, al dejarlos, pudimos evitar pasar por obras LOE y pudimos habilitar el patio sin tener que ir a digamos, un desarrollo más largo de aprobaciones. Pero estaba techado, o sea, aquí Techado, no sí, sí, entraba sí. luz. No, Ok. no, Ya ustedes descubrieron pues que no había nada arriba. exactamente. Ah, esto está muy bien. Sí. ¿Cuánto mide de ancho el patio? Lado 3 metros, corto. o sea, en total de pared a pared unos 3 metros, pero si restás el cantero y el banco estarás en unos 2,5 metros, 2,40 metros. Es súper Suficiente, importante ¿eh? porque le Fíjense cómo trae quedó luz esto. Ajá. al todo el proyecto. O sea, sin esta luz de fondo sería Sí, otra no, cosa el es espacio. otra cosa. Sería otra cosa. Que algo así logras en el proyecto de Oso Maya en Madrid, ¿verdad? Que tienes este lucernario atrás. Ellos tienen lucernario que la luz viene de arriba y Ujú. esa es la luz que va trayendo cenital, que también está buenísimo. Pero acá lo que pasó es que conseguimos este patio que también trae ventilación. Esos lucernarios no dan ventilación natural, Ok, solamente traen luz. esto está muy bien. No, este local, o sea, si te lo encuentras así, dices, está inmejorable. Sí, luego te paso la foto de que veas cómo estaba. Era una sede de un banco abandonada y se hizo un trabajo de 0 a 100, digamos. Ahí puedes ver esa altura que te hablaba en el otro sector, ¿no? Cómo se mantiene la luz LED que ilumina para abajo. Y también esa altura la aprovechamos para, de ahí para abajo, poner placas que son los paneles acústicos, se llaman ecopanel, y es para tener mejor calidad de sonido. Como es una zona de trabajo, hay algo muy interesante que si te paras cerca y hablas, sentís que no rebota el sonido. Vamos a la prueba. Lo que hicimos también fue variar a nivel Probando, probando. estético. Uno, dos, tres. Sí. A nivel estético fuimos variando en franjas con dos colores porque también siendo tan amplio el local, la idea era cortar un poco, ¿no? Con el mono material y eso era darle un poquito de estilo. Claro. Entonces acá puedes ver un poco más el desarrollo. El sector del café, la zona colaborativa, los puestos fijos, que es esto donde estamos acá, y ahí los despachos privados, que vamos a pasar ahora. Ustedes eligen el mobiliario. Esto colaboramos con las chicas de Soma, que son unas colegas arquitectas especialistas en diseño de espacio de trabajo. Ellos también venían con el cliente y nos ayudaron y tienen sus propios convenios, ¿no? Con todas las marcas de mobiliario. Así que en conjunto fuimos viendo que las telas, que los acabados, que las medidas estén de acuerdo con el proyecto de arquitectura y de interiorismo. Esta silla está genial. ¿Te puedes Sí, eso sentar, está por súper bien. favor, como para tenerla Sí, aquí? esto está muy bien y es una mesa, digamos, electrificada. Se enchufa debajo, acá puedes enchufar. Hay gente que se da de alta, saca el pase y todo y trabaja todo el día o toda la mañana acá. ¿Cuánto puede costar este módulo al Uf, mes? no te lo puedo decir eso. O sea, no tengo idea. No es que. 200, No 300, tengo idea, no. Te diría que bastante más. más, sí. Ok. Sí. No, es de primera, es una marca. Es una Ah, no, yo marca muy decía la buena. renta. O sea, si quiero Ah, rentar el disculpa, pensé que espacio. me decías el módulo este. No, sí, sí, sí. Los puestos flexibles, o sea, los colaborativos que vienen por día, Ajá. pagan un alrededor de 20-30 euros y tienen un consumo en la cafetería, digamos.
Y después los puestos fijos están alrededor de los 200, 250 euros, Ajá. que ya tienen su lugar, sus lockers que los van a ver ahí, las casillas. Y después están los despachos privados que están entre unos 700, 800 euros, que ya tienen 2, 3 puestos de trabajo adentro. De acuerdo. Sí. Mucho más económico que rentarte una oficina Bueno, completa. eso seguro, y además todo el servicio que te ofrecen dentro, que pueden recibir la correspondencia, el domicilio fiscal, Ok. espacio de guardado, descuento en el café. Esto es un típico despacho. Hay mucha gente que viene y los alquila por... Mira, si entras también vas a sentir el cambio de la calidad del sonido. Tienen su clima, digamos, unitario. Puedes controlar el clima dentro de cada uno de los despachos. Y acá puedes controlar sistemas de luces. Está muy bien. ¿Cuánto mide más o menos esta cabina? Esta tendrá unos 3x3, 3x2 y pico. Está Sí. genial. Y Y estos vidrios, por ejemplo, también son... es el mismo es la- sistema que vimos en las cabinas. Ya, Son de aislantes acústicos. está Entonces muy cuando bien. cerrás ahí, la verdad que no se escucha nada. Y acá lo mismo, este es otro despacho que tiene el mismo sistema. La luz la hicimos en colaboración con un estudio lumínico con la gente de Arcos Light, que son colaboradores directos nuestros, ya trabajamos con ellos en casi todos los proyectos y siempre traen mucha calidad a los proyectos. Esta es la sala de reuniones. Las reuniones las suelen alquilar, eh, digamos, provisoriamente, un día, una semana. Hay gente que por ahí la pide para tener, le llaman como team building, Ujú. y vienen 5 días a la semana y después no vienen nunca más, porque están de paso. Todos los lockers que se pueden alquilar por día o fijos. Y este es un espacio de estar también para todos los puestos, digamos, flexibles o privados. Se puede tener una reunión acá, recibir gente o tener una llamada. Para ir cambiando el aire, como que la idea, lo que siempre tratamos de hacer es tener distintas situaciones donde puedes trabajar de manera, o leer o dibujar de manera distinta, ¿no? Puedes trabajar un rato acá, un rato afuera, un rato en el café, otro en el puesto de trabajo. Está genial este espacio y me gusta que está completamente pegado a la calle, ¿verdad? O sea, Sí, es como un escaparate hacia, hacia exacto. la vereda. La gente pasa y se queda mirando mucho. Qué buena También, elección de los lockers, ¿verdad? sí, eso Se está muy bien. pierden entre los muros. Sí, fíjate que los lockers es un proveedor y se completó con el equipo de carpintería la modulación de arriba, digamos. O sea, la modulación se pidió a fábrica el tamaño exacto y se hicieron las puertas de la misma medida. Son proveedores distintos. Claro. Eso es difícil de coordinar. Y también hay algo muy interesante, si mirás el piso de los lockers, acá es donde mejor se ve esta situación. Fíjate la medida que tienen acá y la medida que tienen allá. Esto es que el piso tiene, en todo el local, tiene mucho desnivel. Porque Está- era un estacionamiento. Sí, no solo por eso, pero porque si tomás la cota del fondo a la de adelante, hay Ujú. mucha diferencia. Entonces, el piso originalmente, que era un mármol que ya estaba nivelado, traía esa pendiente y eso lo tuvimos que tener en cuenta en todos los sectores. De acuerdo. Por ejemplo, estas cabinas no tuviste un problema con esa nivelación. No, y eso lo que se hace es se nivela desde arriba, se nivela desde el falso techo y después se corrige abajo. O sea, estas cabinas sí las dejaste completamente niveladas. No, 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 abajo están con el nivel digamos, del local entero, pero arriba el nivel sí que va recto. Entonces ellos las hicieron así. Sí, Ok. sí. Sí, porque si te fijas no compensa, o sea, va tomando la pendiente. Genial. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene el local? Son 400 metros. Está grande. Vamos. Acá se puede dar de vuelta el material el Tramex. En realidad es un piso técnico y lo usamos para revestir las columnas esas, dejar pasar la luz, darle textura. Y bueno, y también aportar como a la estética de la selección de materiales. Es decir, acá apareció el galvanizado y
lo replicamos ahí, se puede ver en el regibán de acá arriba de todo el sistema de electricidad e iluminación. Al final es la misma textura, es lo mismo que está en la barra. Son naturales, ¿verdad? Las Sí, plantas. Es una sí, son hiedra. naturales. Esto es algo que solíamos hacer en Argentina y acá lo trajimos y en la constructora no lo entendía, pero armamos esta malla que nosotros allá le decimos malla cima, la separamos unos 2 centímetros y la usamos de red para que crezca la enredadera y tenga de dónde agarrarse, digamos, ¿no? ¿Qué te decían los constructores de Que aquí? no entendían que podamos poner eso en la pared. No, quedó muy bien. Pero sí que la lacamos con el mismo tono que la pared y la pusimos ahí. Al final es la solución más económica que hay. Acá se puede ver arriba toda la luz que entra directa del cielo. Ahí ahora están abiertos los toldos porque hay mucho sol, mucho calor. Pero también se puede ver la red para que no pasen palomas ni cosas que pueden entrar y afectar como la sanidad, digamos. De Platícanos vuelta un poco ahí. de las instalaciones, por ejemplo, del agua, ¿no? ¿Cómo lo resuelves? Eh, Ese es el desagüe, es un desagüe lineal que todo el sector del patio descarga por ahí. Y nada, acá en España se unen al desagüe, digamos, de fontanería, el cloacal, Ujú. van juntos. Aguas negras y aguas Sí, pluviales. o sea, el pluvial puede descargar sobre el cloacal. En Argentina es muy normal que tiene una pendiente distinta y el pluvial descarga directamente sobre La la calle. calle. Acá no. ¿Será porque tienen más grandes, ¿no? Sí, y Los tiene más colectores. profundidad y Ujú. tiene mejor, sí, Mejor capacidad de... infraestructura. Sí, Claro. puede ser eso, pero también es como algo que es interesante verlo porque ves cosas que allá hacemos de una manera y acá lo hacemos distinto. Qué bonito se ve que es el mismo material en el piso, en la banca, en el muro. Sí. ¿No pensaste en algún momento colocarlo también acá? Lo habíamos planteado inicialmente, incluso habíamos pensado en pintar la pared del mismo tono, pero perdía fuerza la enredadera La enredadera. y era demasiado impactante. Y también quizá la luz, ¿verdad? Porque te da un poco más de reflejo de luz este color. Sí, sí, trae más luz hacia adentro. Y de este lado tenemos otro baño. Sí, Son idénticos. Son idénticos. No. tiene el mismo estilo, este está pensado para 2 personas, los baños son como unisex. Ok. Arriba son unas lamas acústicas que también dejan esconder el sistema de iluminación. Aquí Y esta nunca es, pensaste en colocar nada en el cielo. ¿en qué sentido? O sea, algún plafón o algo así. Un No, falso porque techo. no hacía falta. Lo que hacemos justamente es bajar al nivel de abajo del regibán con toda la iluminación. Fíjate que hay 2 o 3 medidas de alturas. Esta es una línea entera, la que ves acá arriba, que controla las distintas situaciones que suceden en el café. Y con la aplicación de domótica podemos controlar la luz. El Tienes sector del escenarios. café, del arte, sí. Buenísimo. Podemos entrar a la cocina. Sí, podemos asomarnos. Buenos días. Esto está pensado como, digamos, como una caja lo más fácil de limpiar posible y se colabora con la empresa de maquinaria para que pongan todo el equipamiento, que prácticamente es todo de acero inoxidable, que es lo mejor para el tema sanitario en lo que es gastronomía, pero prácticamente todo se podría sacar y queda el local vacío. Siempre ponemos mucha pendiente, eso lo habrá visto en el proyecto de Madrid de la última vez, mucha pendiente para poder limpiar, fíjate la curva en los rodapiés, para poder trapear, limpiar y mantener la limpieza, ¿no? Ah, claro, y detrás de ahí, aquí ya no hay nada, ¿verdad? Del Eso es el otro. portal del edificio. Ok, ok, Sí. ok. Claro, tienes esta parte al centro que no se puede hacer nada. Claro, es como que le damos la vuelta en C y tocamos los 2 frentes. Y en el medio es el acceso al edificio que sube a todos los pisos. Buenísimo. Siempre la barra de detrás Ajá. esconde digamos, las máquinas para guardar las leches, máquina de hielo, freezer, ¿no? Y ahí si te acercas allá puedes ver el desarrollo de la cafetería.
Esta máquina, jóvenes, es la clave. ¿Verdad? Es una gran máquina. El sumo. Mirá, si aprovechamos justo de casualidad, tenemos al señor, el máster del café, que lo presento. Muchísimo gusto. Un placer, Pablo. Abraham, un placer. Cuéntanos, Pablo, Pablo, ¿qué hiciste aquí? De cómo distribuir toda la barra, recomendaciones también de maquinaria, la maquinaria intentando siempre primer nivel, o sea, no había opción de que fuese algo de segunda gama, tanto en tecnología como en calidad de maquinaria. O sea, implantamos lo que hay, o sea, lo más top que hay en el mercado actualmente. Y nada, creo que ha quedado una barra espectacular. sí, digamos, de los proyectos con mejor maquinaria que hemos hecho. Y colaboramos desde el día uno, colaboramos desde el día uno con ellos para entender cómo distribuir esa barra y qué cosas eran mejores. Y eso tiene le damos mucha bola en el proyecto. Ellos si nos decían, demos vuelta a la máquina, pongámosla acá porque es más fácil hacer un takeaway, cambiemos los molinillos, no te hace falta, bueno, separemos los filtrados, pongámoslos en otra barra. Siempre fue con el asesoramiento de ellos, que además son el proveedor principal del café. Ellos son tostadores de acá de Valencia, tienen su materia prima, vienen, hacen capacitaciones, capacitaron a todo el personal, un servicio de primera y la verdad que fueron uno de los colaboradores principales porque en el sector del café son los que tomaron el mando, ¿no? Correcto, la verdad es que fue, o sea, un gustazo. Trabajar tanto con Marco como con todo el proyecto fue un lujo. Y luego lo que estaba comentando también fue cómo crear una barra que ya no solo fuese estética, sino que además fuese práctica. Que los trabajadores cuando estén trabajando funcionen, o sea, de una forma eficiente, de una forma limpia, ordenada, todos los flujos del trabajo sigan lo que deberían ser para que todo el trabajo, o sea, no se crucen entre ellos. Y ha quedado Así que sí, espectacular. te interrumpimos ahí tu desayuno, pero aprovechamos la oportunidad. Genial. Ellos son Placer. de FOC, que están en el Mercado de Jesús. Eso Ahí es. tienen el tostador, también pueden pasar a visitarlos y ver cómo lo tienen. ¿Redes sociales? Cuando ¿Cómo te quieras. encontramos? Foc.coffee. Instagram, Así que sí, aparte estamos ahí. unos cracks, unos cracks. Un placer. Bueno. Gracias. Así que bueno, ellos sí, súper importante la colaboración con FOC porque es saber que vas a tener un proveedor que al final lo tenés involucrado desde el minuto uno. Lo mismo con los chicos de Arcos Light, con la iluminación, con las chicas que nos ayudaron con el mobiliario, con las de Soma. Al final hubo muchos profesionales que se involucraron y cuanto antes participen, bueno, Cata de Ruda, con todo el tema del branding y demás. Es súper importante involucrarlos del minuto uno. Y eso siempre da como un resultado más unificado. Pues muchísimas felicidades, arquitecto. Bueno. Un resultado impecable, ¿verdad? ¿Qué le habrías cambiado? Nada. No, fue un resultado o sea, tuvo muchos idas y vueltas, muchos idas y vueltas. La verdad que no, fue un resultado el que buscábamos. Se trabajó muy comprometido con el tema del proyecto, de la documentación, de la normativa, todo. Así que el resultado es súper predecible. Así que contentos con eso. Gracias a ustedes. Arquitecto, ¿cómo te podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Bueno, como te decía anteriormente en el otro proyecto, Berd Studio, berd.studio en Instagram. Y nada, ahí estamos, a la orden. Pues es un gustazo seguir conociendo su arquitectura y esperemos seguir haciéndolo en el futuro. Bueno, Muchísimas gracias. gracias a ustedes. Vayan a seguir las redes sociales de Bert Studio, jóvenes. Ven qué belleza, ¿no? Cuando se quieren hacer las cosas bien y se juntan las personas que saben, los especialistas, se llegan a estos resultados. Soy el arquitecto Don Cota Paredes, desde Valencia. ¡Adelante!